Bienvenidos compañeros a un nuevo video, yo soy Finn. En este video hablaremos de un tema en especial, pues todo sea por la verdad y la liberación de sus mentes. Expandete. Pues hablaré sobre uno de los más grandes profetas recordado hasta la fecha como Jesús. Y brevemente también hablaremos de la Biblia. Pues para comenzar, hay que sacarse todo concepto religioso, pues más tú si eres cristiano o algo por el estilo. Libérate de todo lo que crees saber porque solo te ata a una red de rutinas inservibles. Pues libérate, la religión fue creada para la manipulación. Y en este video les hablaré verdaderamente sobre el tema del profeta Jesús, algunos de sus hechos en sí y la Biblia. Pues comenzando, Jesús nació un 23 de septiembre. Recuerden la manipulación que rigen los escritos, no todo es como te dicen. Pues y si me preguntan cómo lo sé, pues confíen que haré lo mejor para darles la real información de toda la historia. De verdad nació un 23 de septiembre, y nació por José y María, quienes en los escritos no te cuentan, pero eran grandes iniciados que a la hora de tener al próximo Mesías de ese entonces, hicieron la gran obra. Pues no saben qué es la gran obra. Pues mucho no les puedo decir por mandato superior, pero sí les puedo adelantar brevemente de qué se trata, pues como sabemos las élites hacen desperdiciar la energía sexual y la vitalidad del ser a las personas para que se mantengan cerradas y esclavizadas en este plano. Pues el hombre y la mujer desperdician su energía vital, a la hora del acto, y cuando el hombre eyacula y cuando la mujer por igual acaba, lamento decirles a algunos, que si no lo sabían, pues han desperdiciado sus energías. Y relación con relación nos lleva a las épocas en donde se mataban a los fornicadores. Pues fornicar se refiere a eso, a hacerlo como perros y desperdiciando esa energía capaz de crear vida. Pues a la vida la crean, pero el ser nace con un velo a raíz de que la energía no fue transmutada uno con el otro. Por eso no se acuerda de nada el ser. Y así la humanidad está como está. Pues volviendo al caso, Jesús fue traído por José y María, que eran sacerdotes iniciados que practicaban este arte que despierta el uso correcto, divino y totalmente puro de la energía sexual. Pues no acabaron con sus energías, al contrario. Uno con el otro transformaron esta energía sintiéndose y no buscando el orgasmo diminuto que dura segundos, sino el orgasmo infinito que es el mayor placer que la vida misma te podría otorgar. Y así canalizando la energía sexual conscientemente a través del Tantra para que se entienda, es como María sin dolor alguno y con suma consciencia luego parió al gran y conocido niño Jesús. Quien desde que nació se acordaría de todas sus encarnaciones, sus dones y demás. Pues es así como se traen a las verdaderas figuras de la historia, con sus dones y milagros. Es solo porque la consciencia despierta sus sentidos como normalmente tendría que ser. El hombre común solo tiene 5 sentidos. Pues porque sus padres lo hicieron inconscientes, un verdadero humano tendría que nacer de este modo, del modo consciente y venir con su velo totalmente despejado y con todos sus sentidos, totalmente despiertos. Pues eso representa la caída de Adán y Eva, la serpiente, la energía sexual. La manzana, la tentación. Adán y Eva en el Edén representa a las antiguas civilizaciones puras que experimentaban en perfección como lo era la Atlántida y demás, que luego cayeron por eso, por poner su atención en la negatividad de sus energías, optando por el lado del desperdicio de la energía sexual. Y así todo lo perfecto se convirtió en sucio. Porque acabaron con sus energías vitales. Ahora tenemos que resurgir. No caigas en el juego de las élites. Que hayas acabado tú también, no significa que esa energía infinita que aún abunda en tu ser, pueda ser transmutada y tocar los reinos celestiales nuevamente como el Padre manda. Ahora no les puedo decir cómo, pero hasta ahora les puedo decir que empiecen mirando dentro suyo. Pues la clave está en ustedes. Compréndete para comprender al universo. Pues sin desviarse más del tema principal, Jesús desde temprana edad fue puesto a prueba a diversas preparaciones tanto físicas como mentales y espirituales.
Desde los 5 años que manejaba poderes psíquicos y de control absoluto de su cuerpo, simplemente porque nació puro, con padres conscientes. Pues luego sabrán que Jesús se retiró desde los 12 años hasta los 30 que volvió nuevamente a Israel. Pues esta etapa de su vida se le titula los años perdidos de Jesús. Pues simplemente porque Jesús se había retirado completamente a recibir iniciaciones supremas para luego volver con toda la inteligencia y sabiduría suprema del ser mismo. Todos los avatares lo hacen. Ante tal camino hace falta una preparación de su misma magnitud. Pues Jesús había estado por varias partes del mundo haciendo misiones también por esas regiones. Pues no solo en Israel cometió los milagros que se conocen y demás, sino en esos años había estado en Egipto, Mesopotamia, Palestina, Persia, India y etc. Pues la historia fue contada principalmente en Israel, pero no significa que no haya estado en otras regiones del mundo. Ante todo, antes de seguir, cabe recalcar que Jesús hizo todo lo que hizo, pero no hay que olvidar que por más avanzado que Jesús esté el hombre común, debido a sus sagradas enseñanzas desde niño hasta el día de su ascenso hacia los cielos, Jesús estaba en el cuerpo de un hombre. Y por más que manejara su apariencia y demás, también tuvo la experiencia de ser humano. Y comía, jugaba y se divertía como cualquiera de nosotros. No tiene nada que ver la misión con la cual venimos al mundo, este plano por más que muchas veces sea secundario, también se disfruta. Como muchos de nosotros seremos recordados en el futuro debido al gran cambio de estos tiempos, y nuestros hechos al igual que los de Jesús en su época serán recordados. Pero todos tenemos las experiencias de ser hombre o mujer. Nadie dice que está mal, siempre y cuando se tome conciencia y se guíe por la palabra y los designios universales. Todo es perfecto. Pues siguiendo con la vida breve del iniciado Jesús, porque era eso, una semilla estelar que las élites agarraron su nombre para manipular. Pero solo fue un héroe más del pasado que salvó ciertas partes para equilibrar la balanza como estamos haciendo nosotros. No hay que adorarlo, solo hay que referirse a él, a Jesús, como un buen amigo. Porque todos somos hermanos en el reino de los cielos. Pues Jesús, luego cuando volvió tenía 12 discípulos que los fue encontrando a medida que paseaba curando a los enfermos por la gran Galilea y demás. Pues esos eran los discípulos más conocidos en las tierras hebreas, pero eso no quiere decir que no haya tenido por igual discípulos por otras partes del mundo como lo era gente de colonias romanas y orientales que lo seguían constantemente. ¿Y saben por qué eran discípulos? Pues simplemente porque los iniciaba. Los 12 discípulos de Jesús, eran hombres que Jesús iniciaba personalmente. Él es Israel y su travesía por estas tierras, pues y María Magdalena, no era ninguna prostituta. La prostituta es la iglesia que se encargó de manipular la historia y las sagradas escrituras. Le pusieron ese falso título para deshonrar inconscientemente la gran y verdadera labor que tenía María la amada de Jesús. Pues al igual que la madre de Jesús, María Magdalena era una sacerdotisa del templo de Isis en Egipto, que ayudaba a los hombres a manifestar sus energías vitales y despertar sus sentidos ocultos transmutando sus energías. Pues y luego fue especialmente entregada a Jesús para ayudarle también al Maestro a transmutar sus energías. Era la voluntad del Señor. Y las élites fornicando las historias para confundir al hombre común y al humano en sí de estos tiempos. Pues Jesús iniciaba a todos sus discípulos e incluso a varios de sus hermanos, pues uno de estos casos era el de Lázaro. Lázaro por supuesto que no estaba muerto. Solo era una iniciación que Jesús le había puesto. Esta iniciación consistía en apagar a tal punto tus sentidos terrenales, que parabas tus latidos y tu piel se empezaba a poner pálida. Este gran trance espiritual es conocido por los monjes zen como Samadhi. Es un trance en el cual sales de tu cuerpo sin morir pero accedes a otros reinos y allí te inician los espíritus ascendidos mismos. Pues si la gente al no entender esta ocasión, pensaría que Lázaro estaba muerto.
Y cuando la noticia llega a Jesús y le piden a este que haga algo al respecto, lo único que Jesús hace es despertarlo de ese trance con su llamado inteligente y mental, pues y allí sin problemas Lázaro se levantaría. Y la gente pensaría que se trataba de un milagro, y todo lo contrario. Era tan solo una breve iniciación del Cristo y el despertar. Pues integrantes de la luz que estudien estas artes nunca faltan. Pues luego más tarde Jesús haría lo mismo cuando él se entregó a los romanos y que estos mismos lo crucificaran. Pues él no murió en la cruz, lo único que hizo fue apagar sus sentidos como anteriormente Lázaro lo había hecho, y entrar en Samadhi. Por eso se levantó al tercer día. Pues solo volvería del trance en el cual hablaría con otros reinos. Y cabe recalcar que en estas partes de la historia estaba repleto de viajeros en el tiempo y las escrituras los describen, pues muchas veces la gente los confundía con ángeles o arcángeles, pero eran viajeros. Mensajeros del futuro. Y cabe aclarar que también, Judas no lo entregó a propósito. Pues el mismo Jesús le pediría a Judas, quien era su mejor discípulo por así decir luego de Juan, él mismo le pediría que lo entregue porque así debería de ser la gran iniciación de Jesús. Redimir el karma de todos. Y salvar al pueblo hebreo transmutando la energía del mismo. Pues y todo esto y mucho más, no te lo cuentan en la Biblia. Claro que no, pues a las élites no les convendría que tú sepas la verdad. De lo contrario no estarías aquí sino probablemente en otra dimensión. Acuérdense que la Biblia pasó por las manos de Roma. Y nada bueno nos podemos llevar de la élite romana que en esos tiempos manipulaban todo como ahora, y le ocultaban a la humanidad sus descubrimientos y demás. Pues para que se hagan una idea, sabemos que Roma era la élite de esos tiempos, pues los antepasados de los que ahora están en el Vaticano y demás. Que son la misma moneda pero distinta máscara. Pues mientras el mundo estaba casi perdido como ahora, Roma tenía acceso a la electricidad, ellos tenían el Arca de la Alianza resguardada en sus palacios y ellos viajaban a América bastante seguido. Si sé que dirás que América en esos tiempos no existía, pues en realidad siempre existió, solo que estaba fuera del control. Al igual que muchas otras tierras antes y ahora también por supuesto. Y Roma viajaba frecuentemente a estas tierras y se les era otorgado conocimiento ancestral y hasta artefactos tecnológicos que ni siquiera se conocen ahora mismo en 2022. Pues ya saben, la élite siempre lo hizo. Y manipular la Biblia a su antojo y beneficio no fue nada difícil para ellos. Pues son expertos. Pero todo lo que tiene un comienzo, por más largo que sea su reinado, siempre acaba teniendo un final. Y les aseguro que ese final ha llegado. En estos tiempos Roma por fin caerá y todo saldrá a la luz. Miren a su alrededor. En tan solo 2 años y medio hizo más que en 20 siglos. Pues su reinado ha comenzado a desmoronarse. Ahora como los nuevos salvadores que somos, ha llegado la hora de actuar, y de quebrantar sus tronos oscuros. La luz reinará, se los aseguro, la era dorada ha comenzado. Espero que les haya servido este contenido valioso. Compartan y suscríbanse. Pronto más.